otro tipo de interés. Nuestro invitado es un arquitecto, pero no un arquitecto cualquiera, es un arquitecto especialmente original, desde hace ya bastantes años, porque el proyecto del que vamos a hablar con él, pues se remite, yo creo que hace 10 años, al año 97 aproximadamente, cuando un equipo no solo de arquitectos, sino también de ingenieros y de biólogos, diseñadores también, unieron sus fuerzas para diseñar, para comenzar a desarrollar lo que se supone que puede ser una respuesta del siglo XXI a las necesidades de la población, lo que se llamó en su momento la Torre Biónica, y con ese nombre parece que se ha quedado. Bueno, pues la ponencia original está firmada por varios arquitectos y don Eloy Zelaya es uno de ellos, el primero de ellos, y aquí está hoy con nosotros. Don Eloy, buenos días. Buenos días. Aunque en tiempo de crisis, y en particular de crisis inmobiliaria, no sé si perjudica el desarrollo de proyectos tan ambiciosos, tan de futuro como este en el que usted participa. Bueno, este proyecto se ha visto afectado por muchos factores, no solo la crisis económica. Acuérdate del 11M, ¿no? El atentado que hubo. Los atentados de Nueva York, los de Madrid. Los de Madrid, los de Nueva York, el 11S. Entonces, todo ha afectado a un edificio de estas características, a una ciudad, porque realmente la Torre Biónica no es un edificio, es una ciudad vertical. Efectivamente, 1.228 metros es el proyecto, ¿no? Sí, esa es la altura máxima a la que puede llegar con el modelo que estamos trabajando. ¿Ha cambiado algo en 10 años de investigación? ¿La tecnología permite incluso ser más ambicioso o todavía no? Sí, evidentemente la tecnología acompaña este tipo de proyectos. Ahora se está trabajando en nuevos materiales que son mucho más ligeros que los que existían hace 10 años. El problema de un edificio de estas características es el tamaño que tiene, es el peso. Cuando empezamos a hacer los primeros cálculos, nos dimos cuenta que no había terreno capaz de resistir los esfuerzos de este edificio con modelos convencionales de cimentación. Entonces tuvimos que fijarnos en la naturaleza, ¿no? La Torre Biónica es una ciudad vertical que se basa en los modelos naturales. Los biónicos, se conoce como la Torre Biónica, los biónicos decimos que la naturaleza lo hizo antes y lo hizo mejor, ¿no? No hay nada como fijarse en la naturaleza y aprender de ella. ¿Pero dónde ha hecho la naturaleza esto antes? No se trata de copiar a la naturaleza. Evidentemente la Torre Biónica, aunque esté basado en el crecimiento de los árboles, no es un árbol. Nosotros no somos monos que vivimos en los árboles, claro. Pero sí que aplica determinados conceptos que utilizan la naturaleza para poder aplicarlo al edificio. Por ejemplo, la Torre Biónica es una ciudad. Lo que es importante en una ciudad son los espacios y las zonas edificadas, la relación de edificios con plazas, con calles. ¿Qué ocurre con las estructuras vegetales? Los árboles, a mayor dimensión, mayor espacio vacío tienen, porque no podríamos tener un edificio con la superficie totalmente ocupada, porque al final colapsaría. Los grandes árboles lo que hacen es crear un sistema de estructura radial concéntrica que permite que el vacío en los troncos de los árboles sea muy grande. Eso es lo que hemos aprendido de la naturaleza. Y esa es una idea que inspira el diseño de la Torre Biónica. Exactamente, por eso te decía que no es un árbol literalmente, sino claro, que es una inspiración. Hoy el límite máximo de altura técnicamente son los 500 metros, es menos de la mitad del proyecto de ustedes. Sí, con los modelos convencionales esa es la altura a la que se está llegando, 500, 600 metros. El problema es el que comentábamos. Un edificio convencional tiene una planta sobre otra, sí, y al final tiene tal peso que no existe sistema convencional que pueda resistir ese peso. Lo que hace la Torre Biónica para poder alcanzar estas alturas de 1.228 metros es liberar mucho espacio, es crear esos espacios vacíos que, digamos, para que la gente lo entienda, son como una serie de jardines colgantes. Sí. Entonces la Torre Biónica tiene mucha más importancia, podríamos decir, el vacío que lo construido. Eso es lo que nos permite llegar hasta esta altura. Conforme pasa el tiempo, ¿cree usted, don Eloy Zelaya, que verá usted ese edificio construido? Decía que llevamos 10 años, concretamente 11 años, 11. Empezamos en el año 97. A pesar de todos los problemas que pueda tener, porque no estamos hablando de un chalecito que queremos construir y en año y medio lo podemos tener, estamos hablando de una ciudad con todo lo complejo que eso conlleva. Evidentemente está planteada para países como China, como Emiratos Árabes, donde la necesidad de un crecimiento muy rápido. En China mucha población se está trasladando del campo a la ciudad. De hecho se están generando nuevas ciudades con una densidad enorme. Me viene a la cabeza ahora la Ciudad de México. Cuando vuelas sobre la Ciudad de México en avión, estás como 10 minutos sobrevolando edificios hasta que llegas al aeropuerto. ¿Qué ocurre en este tipo de ciudades? Por ejemplo, Los Ángeles, que el consumo energético es descomunal. Claro. Los trayectos en automóvil son enormes. El tiempo que tú empleas en desplazarte de un sitio a otro en estas ciudades es grandísimo. Claro. En esta torre en la Torre Biónica ahorro, ¿no? Se produce mucho ahorro. Primero, no existen coches en lo que es el edificio.
¿Cómo se resuelve esto? La torre tiene un sistema de ascensores, digo ascensores pero realmente no son ascensores, son de elementos que se mueven en horizontal y en vertical por todo el edificio. Digamos que es como una red de metro. Sí. Por ejemplo, tú estás en tu planta, que puede ser vivienda, puede ser oficina, puede ser hotel, y a la hora de comer se han hecho cálculos en edificios de oficinas convencionales que en edificios de 10.000 personas trabajando no se puede desalojar a la hora de comer. Claro. Entonces aquí, por ejemplo, una cabina sería un McDonald's. Entonces tú, cuando la cabina pasa por tu planta, te subes, te tomas tu hamburguesa, y cuando vuelve a pasar por tu planta te bajas. O puede ser un centro de salud que se está moviendo por el edificio. Entonces esa red de metro horizontal y vertical es la que te permite moverte con libertad en la torre sin que existan vehículos. Está pensada para que sus habitantes no tengan que salir de ella, ¿no?, en la vida normal. Sí, puede haber gente que viva en la torre y trabaje en la torre, o puede haber gente que viva en la torre y trabaje fuera, pero también puede haber gente que viva fuera de la torre y venga a trabajar en la torre. Lo que es un sistema dinámico, que es como nosotros lo llamamos, de actividades. La torre no puede tener una única actividad, tiene que ser un complejo donde existan viviendas, donde existan hoteles, donde existan todo tipo de actividades. ¿Qué población cree usted que podría en realidad albergar la torre? La torre tiene 2 millones de metros cuadrados y está previsto que entre usuarios y habitantes sean 100.000 personas. 100.000 personas. Teniendo en cuenta que existe una ciudad horizontal de 1 kilómetro de diámetro y una ciudad vertical, que es la propia torre, que tiene una dimensión máxima de 166 metros por 133. Buen sistema de desalojo rápido tiene que tener pensado también, ¿eh? Sí, evidentemente es implanteable desalojar toda la torre, claro. Y si ocurre un incendio, por ejemplo, igual que nadie se plantea poder desalojar todo Madrid. ¿Cuánto nos costaría desalojar todo Madrid? Claro. Lo que se va es a otro sistema. La torre tiene que estar compartimentada, de hecho lo está en 12 barrios verticales, cada uno de ellos diferenciado del resto de los demás y funcionan de manera autónoma e independiente. Es más, durante el proceso de construcción lo que permite es ir edificando la torre por barrios y se pueden ir habitando y utilizando, y se traslada la construcción a las plantas superiores. Apasionante. Don Eloy Celaya, gracias por el trabajo, por la inspiración y suerte que lo veamos. Muchas gracias, gracias a ustedes por interesarse por el tema.